Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Mi nombre es Nelson Alemán de Pijama Squad y hoy les vamos a estar hablando de la película Your Name o Kimi no Na wa, que sería el nombre en japonés. Esta película es dirigida por Makoto Shinkai, que ha sido alabado como el nuevo Miyazaki. Uy. Para que sepan, Miyazaki es el director de las películas, bueno, o sea, anterior, porque ya está retirado. Era el director de las películas de Studio Ghibli, que son pues critically acclaimed en muchos lugares y pueden ver esas películas porque todas son excelentes, así que los exhorto a ver esas películas y les exhorto a ver esta película. La premisa es que son dos high schoolers, un muchacho que es de Tokio y una muchacha que es de esta aldea en Japón, que es rural, más bien. Pues los dos pues están viviendo sus vidas, pero cuando duermen ocurre como que este body switch. La muchacha cambia el cuerpo de él y pues el muchacho cambia el cuerpo de la muchacha. Entonces ellos como que sienten que es un sueño y van como que explorando, como que, mira, soy un niño por un día y yo, y la otra, pues y el muchacho, pues soy una niña por un día. Y pues piensan que es un sueño, así que van por ahí haciendo cosas al garete. Pero ¿qué pasa? Pues poco a poco se dan cuenta que esto no es un sueño, que es como que esto es realidad y va mucho más allá que eso, se van enamorando. Pues esa es la premisa de todo esto, que es más bien como un love story. Pero pues, viendo los personajes principales, pues son el muchacho que se llama Taki y en el otro lado pues la muchacha que también es el personaje principal que se llama Mitsuha. Pues estos dos pues son los que están body switching durante toda la mayor parte de la película y pues la historia se trata del love story de estos dos. Estos dos personajes son dos mundos aparte. Tú piensas que si no fuese por el body switch pudiesen hacer una película o sea, de ambos por separado, porque son unos personajes que son bien deep, tienen un character development excelente, o sea, son bien hechos, de verdad, se puede decir que son excelentemente hechos. Los personajes secundarios, pues que serían todos los amigos que... Los amigos de Taki casi no aparecen en la película, porque no son tan importantes, pero como que ya tú ves como que... excepto en una parte, pues no voy a chotearlo para que la vean. Eh, pero como quiera tienen sustancia, no son flat characters. Tú no ves casi nada de flat characters ahí. Y también tiene pues los amigos de Mitsuha y también son they're rich. El punto es que todos los personajes que tienen esta película son they're rich, son well made, todos tienen buen character development y no hay nada que te aburra porque se queda igual. Pues el plot como tal, tú pues si por lo que escuchaste puede ser que hayas visto esta historia en algún lado o sea, ahora mismo from the top of my head no me acuerdo de ninguna película que tenga body switch, pero yo creo que sí tiene que haber este tema que se toque body switch, aunque no sea de hombre y mujer que se enamoren. Pero el punto es que este puede ser un typical love story entre estos dos, pero no típico porque están en body switching y se enamoran, pero no es solo eso, no es un solo love story para esas personas que dicen, ya, pero es un love story, I don't like love stories. Pero no es solo esto, la película tiene unos plot twists y no se sienten out of place. Hay algunos elementos de estos plot twists que se sienten medio weird, pero no, pero en a good way, se podría decir. Pero en verdad, y hay un plot twist bien grande que debe decir que yo inclusive me quedé como que wow. O sea, no es como que algo que se lo sacaron del forro y dijeron vamos a poner esto para que la película sea interesante. It actually fits in. Pues, como tal, pues The Good and the Bad, les podría decir que The Good, la animación o sea, es hermosa. Si han visto las películas de Studio Ghibli, pues podrían decir que o sea, la animation de las películas es de una calidad súper alta. Los personajes, como ya les dije, son excelentes. Ahora mismo o sea, no me acuerdo de ninguno que podría decir como que ya, che, este era malo. Pero, o sea, por lo menos en su mayoría los personajes son excelentes. Inclusive los que hacían como que un poquito de bad guy, porque no hay como que un personaje que sea un actual bad guy. La historia excelente también, es muy buena.
Y como también dije, los plot twists se sienten un poco weird, que ese es como quien dice mi bad. Pero la mayoría, aunque sientan weird, they feel weird in a good way. Pero nada, como tal, para el rating, yo les doy 5 de 5. Sí, 5 de 5. Se pueden desmayar si quieren. La película es excelente, se la recomiendo a cualquiera. Hayas o no hayas visto anime, esta película puede ser lo que te haga a ti ver anime por primera vez. O sea, la película es muy buena. Y si también eres fan de Studio Ghibli, o sea, la animación es parecida y es de alta calidad. Yo podría decir que la película es on par. Por lo menos on par. Es the highest grossing anime film worldwide y creo que es la octava mejor película en Japón de todos los tiempos. O sea, la recomiendo completamente a cualquiera y a quien sea. Así que véanla, por eso no dije spoilers, para que la vean. Véanla. Y acuérdense de darnos subscribe en YouTube, darnos like en Facebook, follow en Twitter, follow en Instagram, @PyjamaSquad. Y we're Pyjama Squad and we're out.